Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a seguir dando estas guías por video respecto de la unidad que comenzamos ahora, que es la unidad 3, Hechos y Actos Jurídicos. Les voy a dar algunos tips para la lectura y después, con conjunto con los trabajos prácticos, van a ir tomando más conocimiento y pudiendo masticar un poquito mejor cada uno de los conceptos. En principio, esta unidad es como casi toda la materia, pero esta en particular es bastante conceptual, es decir, nace de conceptos, diría que están establecidos en la ley, en el Código Civil y Comercial, prácticamente dogmáticos, ¿no? Donde nosotros aprendemos qué es cada cosa. Y en principio, estos conceptos que devienen absolutamente abstractos, y esa abstracción hace que sea difícil la comprensión. Yo voy a intentar de bajarlo con 2 o 3 ejemplos para que ustedes entiendan la importancia de la caracterización de estos conceptos, caracterizarlos, saberlos, y saber cuándo estamos en presencia de cada uno de ellos, porque va a tener una consecuencia importante, una consecuencia jurídica importante. Así que esta abstracción que aparece en principio, después tiene resultados concretos. Y tiene resultados concretos justamente en la teoría del resarcimiento y de las obligaciones, con lo cual es muy importante. Y también vamos a desgranar un poquito más esto cuando veamos un poco de contratos. Entonces, los tips para estudiar esta unidad. Primero, el hecho jurídico se puede considerar como el género dentro del cual se encuentra el acto jurídico, por más que la unidad se llame hecho jurídico y acto jurídico. El hecho jurídico en general es un acontecimiento, que puede ser voluntario o involuntario, que produce un efecto jurídico. Al ser un acontecimiento, y que puede llegar a ser un acontecimiento involuntario, el hecho jurídico es algo que sucede y que por alguna determinada cuestión produce un efecto jurídico. Es decir, hace nacer o hace morir o modifica derechos en determinados sujetos. No todo hecho o acontecimiento es un hecho jurídico, y no todo acontecimiento es un hecho jurídico para todas las personas en general. Entonces, vamos a un ejemplo en particular. La muerte de una persona humana es un hecho jurídico justamente por autonomacia. ¿Qué sucede con la muerte de una persona humana? Se suceden los derechos de esta persona en sus herederos. Ahora, esta muerte ¿es un hecho jurídico que tiene consecuencias para todos? No, va a tener consecuencias jurídicas para aquel que tenga relación con esta persona. Al igual que, por ejemplo, si hablamos de un fenómeno meteorológico, pensemos, por ejemplo, en el granizo, es un acontecimiento que para que esté dentro, poder catalogarlo como un hecho jurídico, tenemos que entender que tiene que producir algún tipo de efecto jurídico. ¿Lo produce para todas personas el granizo? No. Pero sí lo produce para aquellas personas que tienen un contrato de seguro y que ese riesgo se encuentra cubierto. Ese granizo en ese momento, si produce un daño, es un siniestro que hace nacer en cabeza del asegurado el derecho a ser resarcido por los daños que se han causado. Ahora, fíjense que en ese caso el acontecimiento va a producir efectos jurídicos solamente para aquellos que estén asegurados y para las aseguradoras que le va a hacer nacer la obligación de pagar. Pero si se produce un daño, pues puede ser que el granizo no produzca un daño, entonces no se produzca un siniestro. Con lo cual, todo acontecimiento no es un hecho jurídico si no se produce si no tiene como producto la modificación de un estado jurídico, de un efecto. Y el acto jurídico es el acto voluntario lícito, es decir, que está dentro de la ley, dentro de las normas, y debe ser voluntario. Para ser voluntario, lean los conceptos de discernimiento, intención y libertad. El discernimiento, para entenderlo bien, es anterior, es propio a la persona que produce el acto. No importa qué acto es previo. Yo tengo discernimiento porque estoy capacitado, tiene obviamente una relación directa con el concepto de capacidad, estoy capacitado para poder otorgar ese acto jurídico. Por ejemplo, ¿qué vicia el discernimiento? La imposibilidad de comprensión. Si yo tuviese un problema psiquiátrico que no pueda comprender lo que estoy por hacer. Entonces ahí no sería un acto voluntario,
porque no tendría el discernimiento. Pero como ven, es anterior, no importa qué acto es, importa lo que le sucede a esa persona. La intención es la intención de realizar ese acto en particular, ese y solo sí acto. Que yo no me estoy equivocando en la realización, en el otorgamiento de ese acto, es ese el que estoy haciendo. Si estoy firmando un documento pensando que ese documento está diciendo una cosa y no estoy firmando otro papel, por ejemplo. Ahora, ese no es un requerimiento previo al acto, sino que tiene una directa relación con el acto en particular. Y la libertad, que es la posibilidad de decidir de la persona de otorgar o no el acto, que está viciada por la violencia, por la coerción, si alguien me está obligando a realizar ese acto, con algún tipo de amenaza directa, física o lo que fuese, también tiene una estricta relación la libertad, esa posibilidad de elegir de hacerlo o no, con el acto en particular. Es decir, entonces el discernimiento es previo, son condiciones, características de la persona que va a otorgar el acto, y la intención y la libertad tienen relación directa con ese acto en particular. Ustedes van a ver que hay una clasificación, léanla, apréndanla, respecto de los hechos jurídicos, voluntarios, involuntarios, positivos, negativos. Es importante porque les va a permitir entender un poco mejor la expresión del acto voluntario de cualquier persona humana o de cualquier persona jurídica necesita de una formalidad. Esa expresión de la voluntad, la parte exterior, se le denomina forma del acto jurídico. La parte interior es la voluntariedad, es la necesidad de la existencia del discernimiento, la intención y la libertad. Ejemplos de actos jurídicos: un acto jurídico bilateral clásico es el contrato. Hay actos jurídicos que tienen relaciones y consecuencias patrimoniales, hay otros que no tienen consecuencias directas en principio patrimoniales, como por ejemplo reconocer un hijo. Va a tener una consecuencia indirecta, pero la primera consecuencia que tiene como acto jurídico, en este caso que es unilateral, es una consecuencia en el estado de una persona, una consecuencia en la filiación de esta persona. Pero bueno, los actos jurídicos más usuales son los contratos, que pueden ser contratos bilaterales o multilaterales, es decir, de más de dos partes. Ustedes van a ver que también esta unidad hace referencia a la firma como la expresión de la voluntad de la persona, del consentimiento, y habla de lo que es la firma electrónica y la firma digital. En este momento, justamente por la cantidad de actos jurídicos que necesariamente se están teniendo que otorgar de manera a distancia, la firma digital y la firma electrónica, desde ya hace mucho, pero hoy cobran una gran importancia. Vamos a tratar de diferenciar la firma electrónica y la firma digital. La firma hológrafa, la principal, es la que conocemos todos, la de escribir. Es ese grafismo propio de cada uno, reconocido por una persona, por su propia persona, que expresa el consentimiento. Firmamos abajo de un contrato, ustedes firman los parciales, consienten con su firma, su grafismo propio, que ustedes hicieron suyo por su propia voluntad, como para entender que están consintiendo y prestando voluntad a ese acto. Ahora, la firma digital está establecida en una ley que tiene unos cuantos años ya, aunque no tienen todavía, ha empezado en los últimos 2-3 años ya a tener una gran utilización, pero no había de entrada tenido mucha repercusión. Quiero que la lean, es de difícil de comprensión y por eso yo les voy a dar 2 o 3 detallecitos que va a hacer que comprendan, y lo fácil de comprender la firma digital está en contraponerla con la firma electrónica. La firma electrónica la usamos todos, estoy seguro que ustedes la usan absolutamente. En cambio, la firma digital es mucho menos usual. ¿Qué diferencia hay entre la firma digital y la firma electrónica? La firma electrónica es una clave propia que tiene una persona, y que esa clave que tiene uno, la tiene en tanto y en cuanto ha convenido con la contraparte con la cual uno puede obligarse o otorgar un acto jurídico a través de la aplicación de esa clave, ha convenido la utilización de esa firma electrónica de esa manera. Ejemplo claro y concreto: la clave bancaria.
Nosotros tenemos una clave bancaria para cada banco que tengamos, para cada web banking diferente. Y lo que hacemos es convenir con ese banco, por ejemplo, demos ejemplo, Santander, ICBC, convenimos con el Santander una metodología de entender cuándo nosotros estamos otorgando actos jurídicos y de manera voluntaria firmando electrónicamente. Yo puedo hacer una transferencia bancaria, por ejemplo, estaría haciendo un pago, estaría debitando un monto de mi cuenta, lo hago a través de colocar en una web una clave que yo gestioné con mi contraparte, que es el Banco Santander, que es totalmente diferente de mi cuenta en el ICBC, porque son condiciones que yo establezco con la contraparte a los fines de poder utilizar esa clave. Hay infinidad de cantidad de claves, pero todas son diferentes y que tienen que ver justamente con un consentimiento, un acuerdo con esa contraparte para que esa firma electrónica tenga valor entre nosotros. Es decir, que es consensual la firma electrónica. Es más, tan es así que, por ejemplo, hay determinados bancos que la firma electrónica está compuesta de un usuario, de una firma, del documento, y hay otros que solamente tienen una clave. Pero bueno, va a depender de justamente consensualmente de qué nos hemos puesto de acuerdo o en qué sistema ha creado una de las partes para que uno consienta estar en ese sistema y tener su firma digital. Su firma electrónica, perdón. La firma digital es justamente todo lo contrario. La firma digital tiene una relación estrecha, si queremos verle algún tipo de paralelismo, con la firma hológrafa. Es decir, es mi firma que yo puedo... se puede consensuar con una contraparte, pero también se puede tener registrada en cualquier institución que está habilitada por el Estado a los fines de uno tener una firma digital. Esa firma digital se utiliza con una clave, pero en realidad no es la clave, sino que está encriptada en algún hardware que está en algún tipo de sustento o de soporte. Es decir, que yo debo tener el soporte en conjunto con la firma digital para poder hacer uso de esta firma y poder consentir algún acto jurídico. Yo ese soporte lo puedo tener instalado en una PC, lo puedo tener instalado en una notebook o lo puedo tener en un token que es como un pendrive, en principio. Ahora, ese certificado que me otorga el Estado tiene que estar en algún tipo de soporte. El Estado me lo otorga, yo lo bajo y lo puedo dejar. Lo puedo hacer que sea portable como en un pendrive o como un token, o puedo tenerlo en determinada máquina. Cuando yo otorgo mi consentimiento utilizando esa firma digital, lo que hace la contraparte es verificar que el certificado sea válido y que aparte de la validez del certificado yo presto el consentimiento con una o dos claves que hay que tener, y se puede utilizar la firma digital. Con lo cual la firma digital yo la tengo que usar con algún soporte. O tengo que llevarme encima el token o tengo que hacerlo desde la máquina que tenga el certificado cargado. ¿Qué significa entonces? Que lo que habilitó la ley de firma digital es la posibilidad de tener una firma parecida a la hológrafa que está encriptada en un soporte real, físico, o electrónico, pero en un soporte físico. Ese soporte electrónico tiene que estar en algún lado. En cambio, en la firma electrónica es meramente una clave. Yo puedo entrar desde mi celular, puedo entrar de cualquier máquina y utilizo la clave y con eso consiento. Traten de leer la ley de firma digital, que no es larga. Van a ver que es medio un intríngulis el entendimiento, pero espero que con esta explicación les haya quedado claro. Y después otro tema importante de la unidad es la diferenciación entre instrumentos públicos e instrumentos privados. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es una cosa que permite esa cosa dejar en una expresión escrita a los fines de que pueda contener una expresión de una voluntad. Por lo general, habitualmente, es un papel. Pero no necesariamente tendría que ser un papel. Podría ser algo que me permita a mí dejar por escrito una manifestación de voluntad. Y el instrumento puede ser público o puede ser privado. Público fundamental, participa un funcionario público competente, habilitado para intervenir y dar fe del contenido, con lo cual
El instrumento público se entiende que todo el contenido que tiene fue cierto y es legítimo. Existe en una modalidad, pero ante la justicia, para redarguir de falsedad ese instrumento. Pero tengo que ir a la justicia y hasta que no haya una sentencia judicial, se entiende que todo el contenido fue válido, todo el contenido existió. Por eso requiere que de la intervención de las partes que otorgan el acto y además de un funcionario público competente. El instrumento público por autonomacia es la escritura pública, donde interviene ¿qué? Un escribano público. No necesariamente solamente las escrituras son instrumentos públicos, una sentencia judicial o cualquier decisión interlocutoria o acto en lo que firma un juez dentro de un expediente es un instrumento público y el juez da fe de lo que está sucediendo ahí. En este caso es interesante respecto de la práctica diferenciar algo que es un instrumento público con la intervención de un escribano público, que es una certificación de firma. Que es interesante que lo aprendan. ¿Qué es certificar una firma? Un escribano interviene y certifica la firma en un instrumento de una persona. ¿Qué es lo único que da fe el escribano? De que esa persona es la que firmó y es la que consintió ese acto jurídico. Pero no da fe, no da por cierto nada del contenido. Sí verifica que sea legítimo, más que legítimo, lícito. No podría estar certificando una firma de un instrumento ilícito. Pero sí no da fe de todo lo que dice el contenido. Por ejemplo, si en el contenido se establece que se ha realizado un pago, el escribano lo único que está certificando es las personas que firmaron y que después no pueden negar su firma y decir que ese grafismo o hológrafo no es de ellos, porque hay un escribano, que es un funcionario público habilitado, que da fe de que esa persona sí lo firmó. A diferencia de un instrumento público, que es una escritura que se protocoliza, que va dentro del protocolo del escribano, es decir, que todo el texto del escribano queda dentro de un protocolo, de un libro de protocolo del escribano, que también va en copia al registro de protocolos de escribanos, donde sí el escribano no solamente da fe de quién está firmando, sino que da fe de todo el contenido. Si en el contenido parece que se ha cancelado una obligación, el escribano está dando fe de que eso sucedió, que ese pago existió delante de él. Hay una diferencia fundamental. En términos prácticos es muy simple verlo. Ustedes van a ver que todos los instrumentos públicos o las escrituras públicas están realizadas en un folio que aparece numerado y que tiene un sello de agua y es un papel diferente, que establece, digamos, que tiene determinados parámetros de escritura dentro de ese protocolo, que es el que queda de ese protocolo, que es el que queda dentro del protocolo del escribano, se explayan los instrumentos públicos, las escrituras públicas. En cambio, en la certificación de firma solo queda mención en el libro del escribano que el escribano está certificando esa firma. El contenido no queda dentro de ningún protocolo y los instrumentos se los llevan cada una de las partes. Y un instrumento privado, a diferencia del público, es un instrumento que está celebrado entre partes, sin la presencia de ningún funcionario. Y no hace fe a su contenido hasta que alguien lo presenta judicialmente y la firma es reconocida. Es decir, que la firma puede ser negada dentro de un instrumento privado. ¿Qué es importante de un instrumento privado? La fecha cierta, saber en qué fecha se pudo haber celebrado. Verifiquen eso, léanlo. No quiero hacer los videos tan largos porque me parece que perdemos un poco de atención, pero bueno, para ver bien esta unidad importante. Conceptos de hecho, de acto, concepto de acto voluntario, de acto ilícito, concepto de resarcimiento, qué se resarce, qué es el daño, qué es el resarcimiento integral, instrumento público, instrumento privado, y bueno, vamos a ir cargando algunos trabajos prácticos referidos justamente a estos temas, y bueno, hasta el próximo encuentro.